En el Salmo 143, en el verso 10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo o por un terreno firme. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Estamos compartiendo acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida y vimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el mensaje anterior de esta serie de enseñanza vimos el siguiente verso, Tercera de Juan, verso 2, que nos dice, amado, yo deseo o yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. El deseo de Dios es que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Prosperamos en todas las cosas y tenemos salud cuando nuestra mente, nuestra alma es prosperada y sobre todo con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que la voluntad de Dios es salud para nuestra vida, es sanidad divina. Cuando vemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él hacía mayormente 3 cosas en su ministerio. Dice Mateo 4, verso 23, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesús hacía 3 cosas. Jesús enseñaba, predicaba sobre el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y óyeme, en Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Es el mismo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versos 23 y 24, mira lo que dice. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y dice la Biblia, los sanó. Y lo sanó. Si lees los evangelios, verás que le dedican mucho tiempo a hablar acerca de las sanidades que Jesús hizo. En el libro de los Hechos vemos sanidades también. La sanidad es parte del evangelio del reino, es parte de las buenas noticias. Entonces, ¿por qué muchos no creen en sanidad divina? ¿Por qué? Quiero que veas algunas de las razones por las cuales algunos no creen en sanidad divina. Hay gente que cree en sanidad divina, pero hay otros que no creen. Y vamos a ver esas razones. ¿Por qué es que algunos no creen en sanidad divina? Número 1. Algunos no creen en sanidad divina porque creen que la enfermedad viene de parte de Dios y que es la voluntad de Dios que estén enfermos. Mi pregunta en este punto, ¿verdad? Es que si creen que es la voluntad de Dios que estén enfermos, ¿por qué entonces van a los médicos? No se están saliendo de la voluntad de Dios al ir al médico. Y escúchame bien, te estoy hablando de por qué algunos no creen en sanidad divina. No te estoy diciendo que no vaya al médico. Por el contrario, ve a los médicos. Han sido puestos por Dios para traer la sanidad divina también. Pero hay muchos que piensan que la enfermedad proviene de Dios. Y si proviene de Dios y creen que es la voluntad de Dios estar enfermo, porque entonces van al médico. Se están saliendo, ¿verdad? Según sus razonamientos, se están saliendo de la voluntad de Dios. Cuando un hombre con lepra se postró ante Jesús, le dijo, si quieres, puedes limpiarme.
Él sabía que tenía el poder para hacerlo. Ya había visto a Jesús aparentemente hacer milagros, ¿verdad? Por todas partes. Y le dice eso, ¿verdad? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús lo tocó. A un hombre con lepra no se le podía tocar. Jesús lo tocó y le dijo, sí quiero, se limpió. Y dice la Biblia que al instante la lepra se fue. El mismo que dijo, sí quiero al leproso, es el mismo que te dice a ti hoy, sí quiero, sé sano. Número 2, ¿por qué hay personas que no creen en sanidad divina? ¿Sabes? Porque es más fácil creer en la enfermedad que creer en la sanidad. La sanidad es algo que es por fe. La fe no se deja llevar por ninguno de los 5 sentidos que tenemos, pero la enfermedad es algo que se siente en el cuerpo. Y es más fácil creer entonces en la enfermedad que en la sanidad. Número 3, ¿por qué algunos no creen en sanidad divina o no buscan la sanidad divina? Porque es más fácil tomarse una pastilla cuando tienen dolor de cabeza que orar por ellos mismos. Hay médicos, hay hospitales, hay farmacias, hay planes médicos. Estoy hablando de la región donde vivo, Puerto Rico, Estados Unidos, ¿verdad? Hay seguros médicos. Es más fácil usar esos medios que creer por sanidad. Gloria a Dios que vives en esta tierra, aquellos que viven en Puerto Rico, en Estados Unidos, en países que atienden, ¿verdad?, a la salud. Gloria a Dios que tienen los recursos, pero sabes, si vas a un país donde no tienen nada de eso, donde no tienen planes médicos, seguros médicos, farmacias cerca, hospitales, no hay médicos quizás en muchas áreas. Pues si tú vas a un país de eso, donde no hay nada de eso, ellos sí creen en sanidad divina. La creen porque no tienen ninguna otra alternativa. No tienen un plan A, B, C, no. Lo que tienen es a alguien que vaya y ore por ellos y les predique las buenas nuevas del reino y que son parte, las sanidades son parte de esas buenas noticias del reino. Pero para los que tienen la facilidad de rápido tomarse la pastilla, pues es más rápido, es más fácil tomarse la pastilla que entonces orar por sí mismos. Cuarto, otros no creen en sanidad divina porque creen que eso era para el tiempo de Jesús y de los apóstoles y que eso no es para hoy. No sé dónde dejan el verso que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero antes de venir Jesús a la tierra, en el antiguo pacto vemos sanidades también. En el tiempo de Jesús vemos sanidad y luego que Jesús se va a la diestra de Dios Padre, continuamos viendo sanidades en el nuevo pacto. La sanidad divina es para hoy. Uno de los dones del Espíritu es dones de sanidades. Así que es para hoy. Créele al Espíritu Santo. Quinto, y yo creo que es una de las más tristes, ¿verdad? Hay personas que no creen en sanidad divina porque han adoptado la enfermedad que tienen como parte de ellos. Ellos dicen mi asma, mi dolor, mi diabetes, mi alta presión, mi cáncer. La enfermedad está en forma ilegal en tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No la hagas familia tuya. No. Sí, atiéndete, por supuesto. Vuelvo y te repito, ve a los médicos, atiéndete, pero a la misma vez toma la medicina de Dios. Pero somos templo del Espíritu Santo, así que la enfermedad está ilegalmente en nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 nos dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? No dice tu alma es templo del Espíritu Santo, eso no es lo que dice ahí. No dice tu mente es el templo del Espíritu Santo, no, dice tu cuerpo. Tu cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que debemos de cuidar el templo
del Espíritu. Sexto, otros piensan que es que se tiene que vivir afligido, enfermo, porque eso fue lo que le enseñaron. Hay que ser como Job, que muchas veces hemos escuchado eso. Ay, bendito, está pasando como las de Job. Job estuvo enfermo, si estudias la palabra, 9 meses. Por 9 meses, no toda la vida. Por 9 meses. Él no estuvo enfermo toda la vida. Fueron 9 meses que estuvo enfermo. Tendremos aflicciones, pero la palabra de Dios dice que de todas ellas nos librará el Señor. Así que no sé, si eres Job, pues ok, lo que tienes te va a durar poco tiempo en el nombre poderoso de Jesús y vas a tener el doble de bendición. Aleluya. Séptimo, otros no creen en sanidad divina porque lo has escuchado decir, pero es que de algo uno se tiene que morir. De algo uno se tiene que morir. ¿Sabes? Génesis 25:8 nos dice, hablando de Abraham, que él murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años, fue a reunirse con sus antepasados. O sea, que la muerte es parte de la vida, lo sabemos. Si hay algo seguro es la muerte. Pero ¿por qué hay que morir de una enfermedad? ¿Y por qué no ser como Abraham? No, pues ya en buena vejez llegó el tiempo. ¿Saben? Los patriarcas lo que hacían era llamar a sus hijos, llamar a sus nietos, los bendecían. Llegó la hora de reunirme con mis antepasados y se iban. Es cierto que todos vamos a morir. Eso es parte de la vida. Pero la muerte no tiene que ser prematura. No. Vamos a creer por la vida abundante que Cristo vino a darnos. 8. Algunos no creen en sanidad divina. ¿Sabe por qué? Porque no leen la palabra de Dios. No la leen. No leen la Biblia. No la leen. Proverbios 4, en el verso 20. Vamos a buscarlo aquí. Proverbios 4, en el verso 20 dice: hijo mío, y yo le añado a hija mía, ¿verdad? Proverbios 4, vamos a buscarlo. Proverbios 4, verso 20. Aleluya, aquí está. Hijo mío, hija mía. Te habla el Señor aquí porque la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Te dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Y escucha bien, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta versión dice, ellas dan vidas a quienes la hallan y son la salud del cuerpo. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Para tu cuerpo, lo dice ahí. La palabra es medicina. Otras versiones dicen salud para el cuerpo. Si tenemos alguna enfermedad, vamos a buscar versos que hablen sobre salud, sobre sanidad divina y vamos a tomar esa medicina de Dios junto, ¿verdad? Con la que te prescriben los médicos. También tómate la medicina de Dios. ¿Sabes? En un momento dado de mi vida yo me quedé sin voz. Me quedé sin voz por casi un año. El médico me decía, ¿verdad? Que era el porciento era muy bajito de que yo volviera a hablar. No hablaba. Una predicadora y una mujer que no hable. Tremendo, ¿verdad? Ahora, yo cogí 2 versos de la Biblia y los pegué en el espejo de mi cuarto, ¿verdad? Los imprimí, los pegué en el espejo de mi cuarto y los repetía así con mi mente, ahí hablando, susurrando lo que podía. Hablaba Hechos 15:7 y Hechos 16:14. Dicen, Dios me escogió para que por mi boca oigan el mensaje del evangelio y crean. Y yo lo decía una y otra vez, Dios me escogió para que por mi boca oigan el mensaje del evangelio y crean. Y el otro verso era, mientras me escuchan, el Señor abre el corazón para que respondan al mensaje. Mientras me escuchan. O sea que ambos era de yo hablando. No podía hablar, pero yo declaraba. Yo pensaba esos 2 versos. Dios me escogió para hablar el mensaje de la palabra de Dios. Lo susurraba, lo decía. Eso era mi medicina. Aparte de las cargas que me mandaban a hacer y aparte de otras cosas. Pero mi medicina era
la palabra de Dios. No dejes de tomar los medicamentos prescritos por el doctor, pero a la vez tómate la medicina de Dios, llénate de fe para sanidad. Ahora no hay quien me calle tampoco, aleluya. ¿Por qué algunos sanan y otros no? Esa es una pregunta que yo creo que se hace todo el mundo, ¿verdad? Si Dios sana, ¿por qué unos sanan y otros no? Y yo te tengo que decir, no lo sé. Yo no lo sé. Pero no por eso voy a dejar de orar por sanidad divina. No por eso, ¿verdad? Porque no lo sé, pero lo que yo sí sé es que Cristo cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Esa es su palabra y yo le creo a su palabra. Y fue un mandato, una orden de nuestro Señor Jesucristo que orásemos por aquellos que estaban enfermos. Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. No te dice el que no se bautice, es el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros imponemos las manos y el Señor es quien se encarga de sanar. Jesús es el sanador, no nosotros. Nosotros ponemos la mano y Jesús se encarga de sanar. ¿Por qué digo esto? Porque más abajo en el verso 20 de Marcos 16 nos dice que ellos salieron. Los discípulos, Jesús le había dado una orden que vayan por todo el mundo. Ellos salieron, predicaron por todas partes. Y dice la Biblia que actuando con ellos, el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Así que cuando obedecemos al Señor, esas señales nos tienen que seguir. Los discípulos fueron por todas partes, predicaron las buenas nuevas y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. La voluntad de Dios es sanidad. Santiago capítulo 5, versos 13 al 15 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos o llame a los líderes de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los líderes de la iglesia para que oren por él, para que unjan con aceite en el nombre del Señor. La voluntad de Dios para nuestra vida es que estemos bien, es sanidad divina, si la necesitamos. Y la voluntad de Dios es salud para nuestra vida. Es mejor tener salud, ¿verdad? Pero gloria a Dios que tenemos sanidad divina a nuestra disposición. Vamos a creer a su palabra. Vamos a creer lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Tengo toda una serie de enseñanzas en el canal acerca del Señor nuestro sanador, Yahvé Rafa. Tenemos toda una serie. Llénate de fe para tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Voy a estar orando por ti. Bendiciones.